No voy a entrar en el mismo debate que Dipsy ahora, que me parece muy interesante. Comparto algunas de sus ideas, pero no todas, claramente. Voy a hablarle de manera más concreta de las estrategias de comunicación en la guerra yihadista, que es el tema precisamente que tenemos hoy en la mesa. Y quiero primero señalar que hay dos maneras de cubrir la guerra yihadista. La primera es cubrirla en su frente exterior, o sea, en Europa y en algunos otros lugares donde tienen mucha presencia, y eso se puede hacer a través de una serie de fuentes, tanto los servicios de seguridad que trabajan sobre este asunto, y también dentro de las comunidades donde algunos de esos llamados terroristas anidan. Cuando digo llamados, quiero decir que muchos de ellos en realidad son jóvenes que todavía no se han ido, que se preparan a salir para luchar en el Estado islamista o en la zona controlada por Daesh o por al-Nusra. Y mucha gente con una visión un poco más simpática hacia esos jóvenes los compara con las brigadas internacionales que llegaron a España hace ya muchas décadas. Y es cierto que dentro de esos grupos hay los jóvenes totalmente perdidos que no saben qué hacer con su vida y que han encontrado allá lo que creen ser un paraíso, un modo de vida, una posibilidad realmente de mejorar lo que tienen en casa. Y otros que son también, que pueden ser simples criminales, que deciden ir a vivir allá porque van a poder hacer lo que les da la gana. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de información que no se hace mucho, a pesar que sí, la información está disponible, hay que buscarla, hay que lograr entrar en esas comunidades, hablar con los que se preparan a salir para Siria o Irak y con los que vuelven, porque algunos de los que vuelven sí están dispuestos a hablar, no tanto con las fuerzas de seguridad, pero más con otra gente que sí los pueden haber conocido de antemano. Eso es el primer frente. En cambio, hay el otro frente del cual hemos hablado mucho hasta ahora, que es cubrir sobre el terreno, en el interior de Siria o en la parte de Irak controlada por Daesh. Obviamente, eso es algo mucho más difícil y mucho más peligroso. Yo diría que hoy incluso es imposible cubrir esa guerra desde dentro, sobre todo en las zonas que están controladas por al-Nusra, que supuestamente es Al-Qaeda, o controladas por Daesh, que es el Estado Islámico. Incluso fuera de esas zonas, en las zonas periféricas, es casi imposible estar hoy, por un motivo muy sencillo, es que algunos grupos se dedican a secuestrar los periodistas extranjeros, o incluso algunos que no son periodistas, y los revenden a los grupos yihadistas. Eso ya es algo que funciona desde hace mucho tiempo, y la mayoría de los secuestrados, empezando por los que fueron asesinados por Daesh, habían sido revendidos antes de llegar a manos de sus asesinos. Entonces, hay que dar una idea muy clara sobre esta situación en el terreno. Y, por otro lado, yo quisiera compararlo con otros conflictos. Cubrir una guerra como periodista siempre ha sido peligroso, no es una novedad. Desde la Primera Guerra Mundial, donde muchos murieron en las trincheras, recibiendo las bombas de la misma manera que las recibían los soldados y viviendo en condiciones terribles, hasta la guerra de Vietnam y todas las otras guerras, todas las guerras siguientes. Por naturaleza, el peligro no ha cambiado. Voy a dar unos ejemplos a partir de mi experiencia personal. He cubierto las guerras de Centroamérica en los años 80 y ahí muchos periodistas murieron
a pesar que hoy se ha olvidado un poco, pero fueron docenas de periodistas que murieron en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. La diferencia fundamental con lo de Siria es que las guerrillas centroamericanas hacían todo lo posible para quedar bien con los periodistas, porque para ellos, eran los portavoces de sus luchas, era una manera de crear simpatía en los medios y en las sociedades donde estaban esos medios, en Europa, en Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos, además, era una manera de influir sobre el Congreso para impedir la votación a favor de los apoyos millonarios que daba en ese entonces Estados Unidos a la contra nicaragüense. Entonces, era una situación totalmente diferente, había una empatía, a veces, en muchos casos, una empatía excesiva, que llevó a muchos periodistas a dar una cobertura totalmente sesgada de lo que pasaba en Centroamérica, pero los periodistas, cuando morían en Centroamérica, no era porque la guerrilla los asesinaban y hacía todo un espectáculo con sus muertes. En general era en combates o porque los gobiernos o los grupos paramilitares, más que todo, o las fuerzas de seguridad, eliminaban a algunos periodistas cuando querían dar una señal. Hay un caso famoso en El Salvador en los años 80, cuando los paramilitares mataron a todo un equipo de televisión de Holanda, que fueron emboscados y de manera, era claramente una señal, pero era la señal que venía desde el poder. En cambio, en Siria es al revés. Obviamente Bashar al-Assad no tiene ningún interés en matar periodistas occidentales. En cambio, del otro lado, sí, hay un interés, pero es por el mismo motivo que tenían las guerrillas centroamericanas. Es por motivos de propaganda. Solo que ellos quieren crear terror, no simpatía. ¿Y por qué? Porque nos ven como enemigos. En lo que le acabo de contar, yo diría que la única cobertura que se puede hacer en Siria hoy es una cobertura indirecta, o sea, desde fuera, como lo comentaba al inicio, pero también a través de unas fuentes sirias, en el caso de Siria, o libias, en el caso de Libia. Yo cubro mucho más Libia, y entonces trabajo de esa manera en Libia, voy en el terreno, porque todavía eso no ha llegado al nivel de Siria para nada, y hay fuentes locales que, si se conoce bien a la gente y a los grupos, son fuentes bastante fiables y se puede contrastar la información que dan. Entonces, creo que esa es la cobertura más importante, la mejor que se puede hacer, es por esa vía. Ahora, solo quiero terminar con unos comentarios a propósito de lo que dijo hace poco Malena Aznares sobre esos grupos usan el periodismo como arma de guerra. Yo creo que eso es una constante histórica. Todos los grupos armados han usado, incluso los ejércitos nacionales, han usado a los periodistas como arma de guerra. Solo que Daesh lo hace de otra manera. Sobre los periodistas freelance que van y que, como decía Malén, se ven forzados a tomar riesgos excesivos para sacar tomas de primera línea, etc. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos están equivocados. No tienen que ir en primera línea a sacar nada, porque primero lo que sacan no tiene gran interés, incluso si sale en portada de los medios. En general son siempre las mismas tomas, todo es lo mismo y no explica nada. Lo que sí tenemos que explicar en los medios es realmente el contexto, lo que pasa detrás, quién es quién, la correlación de fuerzas. Y eso no se hace ahora en Siria, por lo menos, no se hace estando en el terreno. En el terreno no se ve nada en Siria. Entonces, en ese sentido, yo diría que si tuviera que dar un consejo a una clase de estudiantes en periodismo que quieren salir
a Siria, les diría que no, primero que aprendan un poco la profesión, porque hay muchos improvisados que piensan que si sacan algo muy bueno ya su carrera está asegurada, y no es así. El riesgo es demasiado grande y es yo creo, algo totalmente inútil, que no sirve para nadie y que no nos ayuda a entender el conflicto. Ya he terminado.